entendiendo poco de ellas, creí comprender el espíritu de las ardientes conversaciones. Un escocés fornido, alto, hermoso, de cabellos rubios como el oro y de mejillas sonrosadas como una doncella, levantóse al ver que me acercaba al corrillo y en chapurreado lenguaje, mitad español, mitad portugués, me dijo: «Señor oficial español, dignaos honrarnos aceptando este pedazo de carne y este vaso de rom, y brindemos a la salud de España y de la vieja Escocia». «A la salud del rey Jorge III», exclamé aceptando sin vacilar el obsequio de aquellos valientes. Sonoros hurras me contestaron. «El hombre muere y las naciones viven», dijo dirigiéndose a mí otro escocés que llevaba bajo el brazo el enorme pellejo henchido de una zampoña. «Hurra por Inglaterra! ¿Qué importa morir? Un grano de arena que el viento lleva de aquí para allá no significa nada en la superficie del mundo. Dios nos está mirando, amigos, por los bellos ojos de la madre Inglaterra». No pude menos de abrazar al generoso escocés que me estrechó contra su pecho diciendo: «¡Viva España! ¡Viva Lord Wellington!», grité yo. Las mujeres lloraban, charlando por lo bajo. Su lenguaje incomprensible para mí me pareció un coro de pájaras picoteando alrededor del nido. Los escoceses se distinguían por el pintoresco traje de cuadros rojos y negros, la pierna desnuda, las hermosas cabezas osiánicas cubiertas con el sombrero de piel y el cinto adornado con la guedeja que parecía cabellera arrancada del cráneo del vencedor en las salvajes guerras septentrionales. Mezclábanse con ellos los ingleses, cuyas casacas rojas les hacían muy visibles a pesar de la oscuridad. Los oficiales envueltos en capas blancas y cubiertos con los sombreritos picudos y emplumados, nada airosos por cierto, semejaban pájaros zancudos de anchas alas y movible cresta. Con las primeras luces del día la brigada se puso en marcha hacia el Arapil Grande. A medida que nos acercábamos, más nos convencíamos de que los franceses se nos habían anticipado por hallarse en mejores condiciones para el movimiento a causa de la proximidad de su línea. El brigadier distribuyó sus fuerzas y las guerrillas se desplegaron. Los ojos de todos fijábanse en la ermita situada como a la mitad del cerro y en las pocas casas dispersas, únicos edificios que interrumpían a larguísimos trechos la soledad y desnudez del paisaje. Subieron algunas columnas sin tropiezo alguno, y llegábamos como a 100 varas de Santa María de la Peña, cuando la ondulación del terreno, descendiendo a nuestros ojos a medida que adelantábamos, nos dejó ver primero una línea de cabezas, luego una línea de bustos, después los cuerpos enteros. Eran los franceses. El sol naciente que aparecía a espaldas de nuestros enemigos nos deslumbraba, siendo causa de que los viésemos imperfectamente. Un murmullo lejano llegó a nuestros oídos, y del lado acá también los escoceses profirieron algunas palabras. No fue preciso más para que brotase la chispa eléctrica. Rompióse el fuego. Las guerrillas lo sostenían mientras algunos corrieron a ocupar la ermita. Precedía a ésta un patio semejante a un cementerio. Entraron en él los ingleses, pero los imperiales que se habían colado por el ábside dominaron pronto lo principal del edificio con los anexos posteriores. Así es que aún no habían forzado la puerta los nuestros cuando ya les hacían fuego desde la espadaña de las campanas y desde la claraboya abierta sobre el pórtico. El brigadier Pack, uno de los hombres más valientes, más serenos y más caballerosos que he conocido, arengó a los Highlanders. El coronel que mandaba el tercero de cazadores arengó a los suyos y todos arengaron en suma, incluso yo, que les hablé en español, el lenguaje más apropiado a las circunstancias. Tengo la seguridad de que me entendieron. El 23 de línea no había entrado en el patio, sino que flanqueaba la ermita por su izquierda, observando si venían más fuerzas francesas. En caso contrario, la partida era nuestra, por la sencilla razón de que éramos más hasta entonces. Pero no tardó en aparecer otra columna enemiga. Esperarla para darle respiro, es decir, aparentar siquiera fuese por un momento que se la temía, habría sido renunciar de antemano a toda ventaja. «¡A ellos!», grité a mi coronel. «All right», exclamó éste. Y el 23 de línea cayó como una avalancha sobre la columna francesa. Trabóse un vivo combate cuerpo a cuerpo. Vacilaron un poco nuestros ingleses, porque el empuje de los enemigos era terrible en el primer momento, pero tornando a cargar con aquella constancia imperturbable que si no es el heroísmo mismo, es lo que más se le parece, toda la ventaja estuvo pronto de nuestra parte. Retiráronse en desorden los imperiales, o mejor dicho, variaron de táctica, dispersándose en pequeños grupos, mientras les venían refuerzos.
Habíamos tenido pérdidas casi iguales en uno y otro lado, y bastantes cuerpos yacían en el suelo, pero aquello no era nada todavía, un juego de chicos, un prefacio inocente que casi hacía reír. Nuestra desventaja real consistía en que ignorábamos la fuerza que podían enviar los franceses contra nosotros. Veíamos enfrente el espeso bosque de Cavarrasa y nadie sabía lo que se ocultaba bajo aquel manto de verdura. ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Cuando la intuición, la inspiración o el genio zahorí de los grandes capitanes no sabe contestar a estas preguntas, la ciencia militar está muy expuesta a resultar vana y estéril como jerga de pedantes. Mirábamos al bosque y el oscuro ramaje de las encinas no nos decía nada. No sabíamos leer en aquella verdinegra superficie que ofrecía misteriosos cambiantes de color y de luz, fajas movibles y oscilantes signos en su vasta extensión. Era una masa enorme de verdura, un monstruo chato y horrible que se aplanaba en la tierra con la cabeza gacha y las alas extendidas, empollando quizá bajo ellas innumerables guerreros. Al ver en retirada la segunda columna francesa, mandó Pack redoblar la tentativa contra la ermita, y los Highlanders intentaron asaltarla por distintos puntos, lo cual hubiera sido fácil si al sonar los primeros tiros no ocurriese del lado del bosque algo de particular. Creeríase que el monstruo se movía, que alzaba una de las alas, que echaba de sí un enjambre de homúnculos, los cuales distinguíanse allá lejos al costado de la madre, pequeños como hormigas. Luego iban creciendo, íbanse acercando. De pigmeos tornábanse en gigantes. Lucían sus cascos, sus espadas semejaban rayos flamígeros. Subían en ademán amenazador, columna tras columna, hombre tras hombre. El coronel me miró y nos miramos los jefes todos sin decirnos nada. Con la presteza del buen táctico, Pack, sin abandonar el asedio de la ermita, nos mandó más gente y esperamos tranquilos. El bosque seguía vomitando gente. «Es preciso combatir a la defensiva», dijo el coronel. «A la defensiva, sí. ¡Viva Inglaterra!» «¡Viva el emperador!», repitieron los ecos allá lejos. «Ingleses, la Inglaterra os mira». El clamor que antes nos contestara de lejos diciendo «¡Viva el emperador!» resonó con más fuerza. El animal se acercaba y su feroz bramido infundía zozobra. Fin del capítulo 33. Capítulo 34 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ocupáronse al instante unas casas viejas y unos tejares que había como a 60 varas a un lado y otro de la ermita, estableciéndose imaginaria línea defensiva, cuyo único apoyo material era una depresión del terreno, una especie de zanja sin profundidad que parecía marcar el linde entre dos heredades. Si yo hubiera mandado toda la fuerza del brigadier Pack, habría intentado jugar el todo por el todo y desconcertar al enemigo antes que embistiera. Pero los ingleses no hacían nunca estas locuras que salen bien una vez y 20 se malogran. Por el contrario, Pack dispuso sus fuerzas a la defensiva. Con ojo admirable y rápido se hizo cargo de todos los accidentes del terreno, de las suaves ondulaciones del cerro por aquella parte, del peñón aislado, del árbol solitario, de la tapia ruinosa, y todo lo aprovechó. Llegaron los franceses. Nos miraban desde lejos con recelo, nos olían, nos escuchaban. ¿Habéis visto la cigüeña alargar el cuello a un lado y otro, de tal modo que no se sabe si mira o si oye, sostenerse en un pie, alzando el otro con intento de no fijarlo en tierra hasta no hallar suelo seguro? Pues así se acercaban los franceses. Entre nosotros, algunos reían. No puedo dar idea del silencio que reinaba en las filas en aquel momento. Eran soldados en acecho o monjes en oración. Pero instantáneamente la cigüeña puso los dos pies en tierra. Estaba en terreno firme. Sonaron 1000 tiros a la vez y se nos vino encima una oleada humana compuesta de bayonetas, de gritos, de patadas, de ferocidades sin nombre. «¡Fuego! ¡Muerte! ¡Sangre! ¡Canallas!». Tales son las palabras con que puedo indicar, por lo poco que entendía, aquella algazara de la indignación inglesa que mugía en torno mío, un concierto de articulaciones guturales, un graznido al mismo tiempo discorde y sublime, como de 1000 celestiales loros y cotorras charlando a la vez. Yo había visto cosas admirables en soldados españoles y franceses, tratándose de atacar,
pero no había visto nada comparable a los ingleses tratando de resistir. Yo no había visto que las columnas se dejaran acuchillar. El viejo tronco inerte no recibe con tanta paciencia el golpe de la segur que lo corta, como aquellos hombres la bayoneta que los destrozaba. Repetidas veces rechazaron a los franceses haciéndoles correr mucho más allá de la ermita. Había gente para todo, para morir resistiendo y para matar empujando. Por momentos parecía que les rechazábamos definitivamente, pero el bosque, sacando de su plumaje nuevas empolladuras de gente, nos ponía en desventaja numérica, pues si bien del arapil chico venían a ayudarnos algunas compañías, no eran en número suficiente. La mortandad era grande por un lado y por otro, más por el nuestro, y a tanto llegó que nos vimos en gran apuro para retirar los muchos muertos y heridos que imposibilitaban los movimientos. El combate se suspendía y se trababa en cortos intervalos. No retrocedíamos ni una línea, pero tampoco avanzábamos, y habíamos abandonado el patio de la ermita por ser imposible sostenerse allí. Las casas de labores y tejares sí eran nuestros y no parecían los Highlanders dispuestos a dejárselos quitar, pero esta serie de ventajas y desventajas que equilibraba las dos potencias enemigas, este contrapeso sostenido a fuerza de arrojo, no podía durar mucho. Que los franceses enviasen gente, que por el contrario las enviase Lord Wellington, y la cuestión había de decidirse pronto. Que las enviasen los dos al mismo tiempo, y entonces solo Dios sabía el resultado. El brigadier Pack me llamó diciéndome: «Corred al cuartel general y decida al lord lo que pasa». Monté a caballo y a todo escape me dirigí al cuartel general. Cuando bajaba la pendiente en dirección a las líneas del ejército aliado, distinguí muy bien las masas del ejército francés moviéndose sin cesar. Pero entre el centro de uno y otro ejército no se disparaba aún ni un solo tiro. Todo el interés estaba todavía en aquella apartada escena del arapil grande, en aquello que parecía un detalle insignificante, un capricho del genio militar que a la sazón meditaba la gran batalla. Cuando pasé junto a los diversos cuerpos de la línea aliada, llamó mi atención verles quietos y tranquilos, esperando órdenes mano sobre mano. No había batalla, es más, no parecía que iba a haber batalla, sino simulacro. Pero los jefes, todos en pie sobre las elevaciones del terreno, sobre los carros de municiones y aun sobre las cureñas, observaban, ayudados de sus anteojos, la peripecia del arapil grande junto a la ermita. ¿Por qué toda esta gente no corre a ayudar al brigadier Pack?, me preguntaba yo lleno de confusiones. Era que ni Wellington ni Marmont querían aparentar gran deseo de ocupar el arapil grande, por lo mismo que uno y otro consideraban aquella posición como la clave de la batalla. Marmont fingía movimientos diversos para desconcertar a Wellington, amenazaba correr hacia el Tormes para que el ojo imperturbable del capitán inglés se apartase del arapil. Luego afectaba retirarse como si no quisiera librar batalla, y en tanto Wellington, quieto, inmutable, sereno, atento, vigilante, permanecía en su puesto observando las evoluciones del francés y sostenía con poderosa mano las 1000 riendas de aquel ejército que quería lanzarse antes de tiempo. Marmont quería engañar a Wellington, pero Wellington no solo quería engañar, sino que estaba engañando a Marmont. Este se movía para desconcertar a su enemigo, y el inglés, atento a las correrías del otro, espiaba la más ligera falta del francés para caerle encima. Al mismo tiempo afectaba no hacer caso del arapil grande, y colocó bastantes tropas en la derecha del Tormes para hacer creer que allí quería poner todo el interés de la batalla. En tanto, tenía dispuestas fuerzas enormes para un caso de apuro en el Gran Cerro. Pero ese caso de apuro, según él, no había llegado todavía, ni llegaría mientras hubiera carne viva en Santa María de la Peña. Eran las 10 de la mañana y fuera de la breve acción que he descrito, los dos ejércitos no habían disparado un tiro. Cuando atravesé las filas, muchos jefes apostados en distintos puntos me dirigían preguntas a que era imposible contestar, y cuando llegué al cuartel general vi a Wellington a caballo rodeado de multitud de generales. Antes de acercarme a él, ya había dicho yo expresivamente con el gesto, con la mirada: «No se puede». «¿Qué no se puede?», exclamó con calma imperturbable, después que verbalmente le manifesté lo que pasaba allá. «Dominar el arapil grande». «Yo no he mandado a Pack que dominara el arapil grande, porque es imposible», repuso. «Los franceses están muy cerca y desde ayer tienen hechos 1000 preparativos para disputarnos esa posición, aunque lo disimulan». «¿Entonces?» «Yo no he mandado a Pack que dominase por completo el cerro,
sino que impidiese a los franceses que se establecieran allí definitivamente. ¿Se establecerán? ¿No existen ya el 23 de línea, ni el 3º de cazadores, ni el 7º de Highlanders? Existen un poco todavía, mi general. Con las fuerzas que han ido después basta para el objeto, que es resistir, nada más que resistir. Basta con que ni un francés pise la vertiente que cae hacia acá. Si no se puede dominar la ermita, no creo que falte gente para entretener al enemigo unas cuantas horas. En efecto, mi general, dije, por muy aprisa que se muera, 800 cuerpos dan mucho de sí. Se puede conservar hasta el mediodía lo que poseemos. Cuando esto decía, atendiendo más a las lejanas líneas enemigas que a mí, observé en él un movimiento súbito. Volvióse al general Álava, que estaba a su lado, y dijo: «Esto cambia de repente. Los franceses extienden demasiado su línea. Su derecha quiere envolverme». Una formidable masa de franceses se extendía hacia el Tormes, dejando un claro bastante notable entre ella y Cavarrasa. Era necesario ser ciego para no comprender que por aquel claro, por aquella juntura, iba a introducir su terrible espada hasta la empuñadura el genio del ejército aliado. Fin del capítulo 34. Capítulo 35 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El cuartel general retrocedió, diéronse órdenes, corrieron los oficiales de un lado para otro, resonó un murmullo elocuente en todo el ejército, avanzaron los cañones, piafaron los caballos. Sin esperar más, corría el Arapil para anunciar que todo cambiaba. Veíanse oscilar las líneas de los regimientos y los reflejos de las bayonetas figuraban movibles ondas luminosas. Los cuerpos del ejército se estremecían conmovidos por las palpitaciones íntimas de ese miedo singular que precede siempre al heroísmo. La respiración y la emoción de tantos hombres daba a la atmósfera no sé qué extraño calor. El aire ardiente y pesado no bastaba para todos. Las órdenes transmitidas con rapidez inmensa llevaban en sí el pensamiento del general en jefe. Todos lo adivinamos en virtud de la extraña solidaridad que en momentos dados se establece entre la voluntad y los miembros, entre el cerebro que piensa y las manos que ejecutan. El plan era precipitar el centro contra el claro de la línea enemiga y al mismo tiempo arrojar sobre el Arapil Grande toda la fuerza de la derecha, que hasta entonces había permanecido en el llano en actitud expectativa. Hallábame cerca del lugar de partida cuando un estrépito horrible hirió mis oídos. Era la artillería de la izquierda enemiga que tronaba contra el gran cerro. Le atacaba con empuje colosal. Nuestra derecha, compuesta de valientes cuerpos de ejército, subía en el mismo instante a sacar de su aprieto a los incomparables Highlanders, 23 de línea y 3º de ligeros, cuyas proezas he descrito. Pasé por entre la 5ª división al mando del general Leith, que desde el pueblo de los Arapiles marchaba al cerro. Pasé por entre la 3ª división, mandada por el mayor general Pakenham, la caballería del general Durban y los dragones del 14º regimiento, que iban en 4 columnas a envolver la izquierda del enemigo en la famosa altura, y vi desde lejos la brigada del general Bradford, la de Cole y la caballería de Stapleton Cotton, que marchaban en otra dirección contra el centro enemigo. Distinguí asimismo a lo lejos a mis compañeros de la división española formando parte de la reserva mandada por Hope. La ermita antes nombrada no coronaba el Arapil Grande, pues había alturas mucho mayores. Era en realidad aquella eminencia regular y escalonada, y si desde lejos no lo parecía, al aventurarse en ella hallábanse grandes depresiones del terreno, ondulaciones, pendientes, ora suaves, ora ásperas, y suelo de tierra ligeramente pedregoso. Los franceses, desde el momento en que creyeron oportuno no disimular su pensamiento, aparecieron por distintos puntos y ocuparon la parte más alta y sitios eminentes, amenazando de todos ellos las escasas fuerzas que operaban allí desde por la mañana. La primera división que rompió el fuego contra el enemigo fue la de Pakenham, que intentó subir y subió por la vertiente que cae al pueblo. Sostúvole la caballería portuguesa de Durban, pero sus progresos no fueron grandes, porque los franceses, que acababan de salir del bosque, habían tomado posiciones en lo más alto, y aunque la pendiente era suave, dábales bastante ventaja. Cuando llegué a las inmediaciones de la ermita, el brigadier Pack no había perdido una línea de sus anteriores posiciones, pero sus bravos regimientos estaban reducidos a menos de la mitad.
El general Leith acababa de llegar con la quinta división y el aspecto de las cosas había cambiado completamente, porque si el enemigo enviaba numerosas fuerzas a la cumbre del cerro, nosotros no le íbamos a la zaga en número ni en bravura. Pero no había tiempo que perder. Era preciso arrojar hombres y más hombres sobre aquel montón de tierra, despreciando los fuegos de la artillería francesa, que nos cañoneaba desde el bosque, aunque sin hacernos gran daño. Era preciso echar a los franceses de Santa María de la Peña y después seguir subiendo, subiendo hasta plantar los pabellones ingleses en lo más alto del arapil grande. El refuerzo ha venido casi antes que la contestación, dije al brigadier Pack. ¿Qué debo hacer? Tomar el mando del 23 de línea que ha quedado sin jefes. Arriba, siempre arriba. Ya veo lo que tenemos que hacer. Sostenernos aquí, atraer el mayor número posible de tropas enemigas para que Cole y Bradford no hallen gran resistencia en el centro. Esta es la llave de la batalla. Arriba, siempre arriba. Los franceses parecían no dar ya gran importancia a Santa María de la Peña y coronaron la altura. Las columnas escalonadas con gran arte nos esperaban a pie firme. Allí no había posibilidad de destrozarlas con la caballería ni de hacerles gran daño con los cañones situados a mucha distancia. Era preciso subir a pecho descubierto y echarles de allí como Dios nos diera a entender. El problema era difícil, la tarea inmensa, el peligro horrible. Tocó al 23 de línea la gloria de avanzar el primero contra las inmóviles columnas francesas que ocupaban la altura. Espantoso momento. La escalera, señores, era terrible, y en cada uno de sus fúnebres peldaños el soldado se admiraba de encontrarse con vida. Si en vez de subir bajase, aquella sería la escalera del infierno. Y sin embargo, las tropas de Pack y de Leith subían. ¿Cómo? No lo sé. En virtud de un prodigio inexplicable. Aquellos ingleses no se parecían a los hombres que yo había visto. Se les mandaba una cosa, un absurdo, un imposible, y lo hacían, o al menos lo intentaban. Al referir lo que allí pasó, no me es posible precisar los movimientos de cada batallón, ni las órdenes de cada jefe, ni lo que cada cual hacía dentro de su esfera. La imaginación conserva con caracteres indelebles y pavorosos lo principal, pero lo accesorio no, y lo principal era entonces que subíamos empujados por una fuerza irresistible, por no sé qué manos poderosas que se agarraban a nuestra espalda. Veíamos la muerte delante, arriba, pero la propia muerte nos atraía. Oh, quien no ha subido nunca más que las escaleras de su casa no comprenderá esto. Como el terreno era desigual, había sitios en que la pendiente desaparecía. En aquellos escalones se trababan combates parciales de un encarnizamiento y ferocidad inauditos. Los valientes del mediodía, que conocen rara vez el heroísmo pasivo de dejarse matar antes que descomponer las filas separándose de ellas, no comprenderán aquella locura imperturbable a que nos conducía la separación convertida en virtud. Fácil es a la alta cumbre desprenderse y precipitarse, aumentando su velocidad con el movimiento, y caer sobre el llano y arrollarlo e invadirlo. Pero nosotros éramos el llano empeñado en subir a la cumbre y deseoso de aplastarla y hundirla y abollarla. En la guerra, como en la naturaleza, la altura domina y triunfa, es la superioridad material y una forma simbólica de la victoria, porque la victoria es realmente algo que con flamígera velocidad baja rodando y atropellando, hendiendo y destruyendo. El que está arriba tiene la fuerza material y moral, y por consiguiente el pensamiento de la lucha que puede dirigir a su antojo. Como la cabeza en el cuerpo humano dispone de los sentidos y de la idea, nosotros éramos pobres fuerzas rastreras que, arañando el suelo, estábamos a merced de los de arriba y sin embargo queríamos destronarlos. Figuraos que los pies se empeñaran en arrojar la cabeza de los hombros para ponerse encima ellos, estúpidos que no saben más que andar. Los primeros escalones no ofrecieron gran dificultad. Moría mucha gente, pero se subía. Después ya fue distinto. Creeríase que los franceses nos permitían el acceso a fin de cogernos luego más a mano. Las disposiciones de Pack para que sufriésemos lo menos posible eran admirables. Inútil es decir que todos los jefes habían dejado sus caballos y unos detrás, otros a la cabeza de las líneas, llevaban, por decirlo así, de la mano a los obedientes soldados. Un orden preciso en medio de las muertes, un paso seguro, un aplomo sin igual regimentando la maniobra, impedían que los estragos fuesen excesivos. Con las armas modernas aquel hecho hubiera sido imposible.
Era indispensable aprovechar los intervalos en que el enemigo cargaba los fusiles para correr nosotros a la bayoneta. Teníamos en contra nuestra el cansancio, pues si en algunos sitios la inclinación era poco más que rampa, en otros era regular cuesta. Los franceses, reposados, satisfechos y seguros de su posición, nos abrasaban a fuego certero y nos recibían a bayoneta limpia. A veces una columna nuestra lograba, con su constancia abrumadora, abrirse paso por encima de los cadáveres de los enemigos, mas para esto se necesitaba duplicar y triplicar los empujes, duplicar y triplicar los muertos, y el resultado no correspondía a la inmensidad del esfuerzo. ¡Qué espantosa ascensión! Cuando se empeñaban en algún descanso combates parciales, las voces, el tumulto, el hervidero de aquellos cráteres no son comparables a nada de cuanto la cólera de los hombres ha inventado para remedar la ferocidad de las bestias. Entre 1000 muertes se conquistaba el terreno palmo a palmo, y una vez que se le dominaba, se sostenía con encarnizamiento el pedazo de tierra necesario para poner los pies. Inglaterra no cedía el espacio en que fijaba las suelas de sus zapatos, y para quitárselo y vencer aquel prodigio de constancia, era preciso a los franceses desplegar todo su arrojo favorecido por la altura. Aún así, no lograban echar a los británicos por la pendiente abajo. ¡Ay del que rodase primero! Conociendo el peligro inmenso de un pasajero desmayo, de un retroceso, de una mirada atrás, los pies de aquellos hombres echaban raíces. Aun después de muertas, parecía que sus largas piernas se enclavaban en el suelo hasta las rodillas, como jalones que debían marcar eternamente la conquista del poderoso genio de Inglaterra. Mas al fin llegó un momento terrible, un momento en que las columnas subían y morían, en que la mucha gente que se lanzaba por aquel talud, destrozada, abrasada, diezmada, sintiéndose mermar a cada paso, entendió que sus fuerzas no traían gran ventaja. Tras las columnas francesas arrolladas aparecían otras. Como en el espantoso bosque de Macbeth, en la cresta del grande Arapil, cada rama era un hombre. Nos acercábamos arriba y aquel cráter superior vomitaba soldados. Se ignoraba de dónde podía salir tanta gente, y era que la meseta del cerro tenía cabida para un ejército. Llegó pues un momento en que los ingleses vieron venir sobre ellos la cima del cerro mismo, una monstruosidad horrenda que esgrimía 1000 bayonetas y apuntaba con miles de cañones de fusil. El pánico se apoderó de todos, no aquel pánico nervioso que obliga a correr, sino una angustia soberana y grave que quita toda esperanza, dando resignación. Era imposible, de todo punto imposible, seguir subiendo. Pero bajar era el punto más difícil. Nada más fácil si se dejaban acuchillar por los franceses, resignándose a rodar sobre la tierra vivos o muertos. Una retirada en declive paso a paso y dando al enemigo cada palmo de terreno con tanta parsimonia como se le quitó, es el colmo de la dificultad. Pack bramaba de ira, y la sangre, agolpada en la carnaza encendida de su rostro, parecía querer brotar por cada poro. Era hombre que tenía alma para plantarse solo en la cumbre del cerro. Daba órdenes con ronca voz, pero sus órdenes no se oían ya. Esgrimía la espada acuchillando al cielo, porque el cielo tenía sin duda la culpa de que los ingleses no pudiesen continuar adelante. Había llegado la ocasión de que muriese estoicamente uno para resguardar con su cuerpo al que daba un paso atrás. De este modo se salvaba la mitad de la carne. Una mala retirada arroja en las brasas todo cuanto hay en el asador. Las columnas se escalonaban con arte admirable. El fuego era más vivo, y cada vez que descendía de lo alto desgajándose uno de aquellos pesados aludes, creeríase que todo había concluido, pero la confusión momentánea desaparecía al instante, las masas inglesas aparecían de nuevo compactas y formidables, y la muerte tenía que contentarse con la mitad. Así se fue cediendo lentamente parte del terreno, hasta que los imperiales dejaron de atacarnos. Habían llegado a un punto en que el cañón inglés les molestaba mucho, y además los progresos de Pakenham por el flanco del grande Arapil les inquietaban bastante. Reconcentráronse y aguardaron. En tanto, por otro lado, ocurrían sucesos admirables y gloriosos. Todo iba bien en todas partes menos en nuestro malhadado cerro. El general Cole destrozaba el centro francés. La caballería de Stapleton Cotton, penetrando por entre las descompuestas filas, daba una de las cargas más brillantes, más sublimes y al mismo tiempo más horrorosas que pueden verse. Desde la posición a que nos retiramos, no avergonzados pero sí humillados, distinguíamos a lo lejos aquella admirable función que nos causaba envidia.
las columnas de dragones, las falanges de caballos, los más ligeros, los más vivos, los más guerreros que pueden verse, penetraban como inmensas culebras por entre la infantería francesa. Los golpes de los sables ofrecían a la vista un salpicar perenne de pequeños rayos, menuda lluvia de acero que destrozaba pechos, aniquilaba gente, atropellaba y deshacía como el huracán. Los gritos de los jinetes, el brillo de sus cascos, el relinchar de los corceles que regocijaban en aquella fiesta sangrienta sus brutales e imperfectas almas, ofrecían espectáculo aterrador. Indiferentes como es natural a las desdichas del enemigo, los corazones guerreros se endiosaban con aquel espectáculo. La confianza huye de los combates, deidad asustada y llorosa, conducida por el miedo. No queda más que la ira guerrera, que nada perdona, y el bárbaro instinto de la fuerza, que por misterioso enigma del espíritu se convierte en virtud admirable. Los escuadrones de Stapleton Cotton, como he dicho, estaban realizando el gran prodigio de aquella batalla. En vano los franceses alcanzaban algunas ventajas por otro lado. En vano habían logrado apoderarse de algunas casas del pueblo de Arapiles. Creyendo que poseer la aldea era importante, tomaron briosamente los primeros edificios y los defendieron con bravura. Se agarraban a las paredes de tierra y se pegaban a ella, como los moluscos a la piedra. Se dejaban espachurrar contra las tapias antes que abandonarlas, barridos por la metralla inglesa. Precisamente cuando los franceses creían obtener gran ventaja poseyendo el pueblo y cuando nosotros descendíamos del Arapil Grande, fue cuando la caballería de Cotton penetró como un gran puñal en el corazón del ejército imperial. Viose el gran cuerpo partido en dos, crujiendo y estallando al violento roce de la poderosa cuña. Todo cedía ante ella: fuerza, previsión, pericia, valor, arrojo, porque era una potencia admirable, una unidad abrumadora, compuesta de miles de piezas que obraban armónicamente sin que una sola discrepara. Las miles de corazas daban idea del testudo romano, pero aquella inmensa tortuga con conchas de acero tenía la ligereza del reptil, y millares de patas, y millares de bocas para gritar y morder. Sus dentelladas ensanchaban el agujero en que se había metido. Todo caía ante ella. Gimieron con espanto los batallones enemigos, corrió Marmont a poner orden y una bala de cañón le quitó el brazo derecho. Corrió luego Bonnet a sustituirle y cayó también. Ferrey, Thomier y de Gravier, generales ilustres, perecieron con millares de soldados. En la falda de nuestro cerro se había suspendido el fuego. Un oficial que había caído junto a mí al verificar el descenso era transportado por 2 soldados. Le vi al pasar y él, casi moribundo, me llamó con una seña. Era Sir Thomas Parr. Puesto en el suelo, el cirujano, examinando su pecho destrozado, dio a entender que aquello no tenía remedio. Otros oficiales ingleses, la mayor parte heridos también, le rodeaban. El pobre Parr volvió hacia mí los ojos en que se extinguían lentamente los últimos resplandores de la vida y con voz débil me habló así: «Me han dicho antes de la batalla que tenéis resentimientos contra mí y que os disponíais a pedirme satisfacción por no sé qué agravios». «Amigo», exclamé conmovido, «en esta ocasión no puede quedar en mi pecho ni rastro de cólera. Lo perdono y lo olvido todo. La calumnia de que usted se ha hecho eco, seguramente sin malicia, no puede dañar a mi honor. Es una ligereza de esas que todos cometemos». «¿Quién no comete alguna, caballero Araceli?», dijo con voz grave. «Reconoced, sin embargo, que no he podido ofenderos. Muero sin la zozobra de ser odiado. ¿Decís que os calumnié? ¿Os referís al caso de Miss Fly? ¿A eso llamáis calumnia? Yo he repetido lo que he oído». «¿Miss Fly?» «Como se dice que forzosamente os casaréis con ella, nada tengo que echaros en cara. ¿Reconocéis que no os he ofendido?» «Lo reconozco», respondí sin saber lo que respondía. Parr, volviéndose a sus compatriotas, dijo: «Parece que perdemos la batalla». «La batalla se ganará», respondieron. Sacó su reloj y lo entregó a uno de los presentes. «Que la Inglaterra sepa que muero por ella. Que no se olvide mi nombre», murmuró con voz que se iba apagando por grados. Nombró a su mujer, a sus hijos, pronunció algunas palabras cariñosas, estrechando la mano de sus amigos. «La batalla se ganará. Muero por Inglaterra», dijo cerrando los ojos. Algunos leves movimientos y ligeras oscilaciones de sus labios fueron las últimas señales de la vida en el cuerpo de aquel valiente y generoso soldado. Un momento después
se añadía un número a la cifra espantosa de los muertos que se había tragado el arapil grande. Fin del capítulo 35. Capítulo 36 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La tremenda carga de Stapleton Cotton había variado la situación de las cosas. Leith se apareció de nuevo entre nosotros acompañado del brigadier Spry. En sus semblantes, en sus gestos, lo mismo que en las vociferaciones de Pack, comprendí que se preparaba un nuevo ataque al cerro. La situación del enemigo era ya mucho menos favorable que anteriormente, porque las ventajas obtenidas en nuestro centro con el avance de la caballería y los progresos del general Cole modificaban completamente el aspecto de la batalla. Pakenham, después de rechazarles del pueblo, les apretaba bastante por la falda oriental del cerro, de modo que estaban expuestos a sufrir las consecuencias de un movimiento envolvente. Pero tenía poderosa fuerza en la vasta colina y además retirada segura por los montes de Cavarrasa. La brigada de Spry, que antes maniobrara en las inmediaciones del pueblo, corrióse a la derecha para apoyar a Pakenham. La división de Leith, la brigada de Pack con el 23 de línea, el 3º y 5º de ligeros, entraron de nuevo en fuego. Los franceses, reconcentrándose en sus posiciones de la ermita para arriba, esperaban con imponente actitud. Sonó el tiroteo por diversos puntos. Las columnas marcharon en silencio. Ya conocíamos el terreno, el enemigo y los tropiezos de aquella ascensión. Como antes, los franceses parecían dispuestos a dejarnos que avanzáramos para recibirnos a lo mejor con una lluvia de balas. Pero no fue así, porque de súbito desgajáronse con ímpetu amenazador sobre Pakenham y sobre Leith, atacando con tanto coraje que era preciso ser inglés para resistirlo. Las columnas de uno y otro lado habían perdido su alineación y formadas de irregulares y deformes grupos ofrecían frentes erizados de picos, si se me permite expresarlo así, los cuales se engastaban unos en otros. Los dos ejércitos se clavaban mutuamente las uñas desgarrándose. Arroyos de sangre surcaban el suelo. Los cuerpos que caían eran a veces el principal obstáculo para avanzar. A ratos se interrumpían aquellos al modo de abrazos de muerte y cada cual se retiraba un poco hacia atrás a fin de cobrar nueva fuerza para una nueva embestida. Observábamos los claros del suelo ensangrentado y lleno de cadáveres, y lejos de desmayar ante aquel espectáculo terrible, reproducíamos con doble furia los mismos choques. Cubierto de sangre, que ignoraba si había salido de mis propias venas o de las de otro, yo me lanzaba a los mismos delirios que veía en los demás, olvidado de todo, sintiendo, y esto es evidente, como una segunda, o mejor dicho, una nueva alma que no existía más que para regocijarse en aquellas ferocidades sin nombre, una nueva alma en cuyas potencias irritadas se borraba toda memoria de lo pasado, toda idea extraña al frenesí en que estaba metida. Bramaba como los Highlanders y, cosa extraordinaria, en aquella ocasión yo hablaba inglés. Ni antes ni después supe una palabra de ese lenguaje, pero es lo cierto que cuando aullé en la batalla me lo entendían, y a mi vez les entendía yo. El poderoso esfuerzo de los escoceses desconcertó un poco las líneas imperiales, precisamente en el instante en que llegó a nuestro campo la división de Clinton, que hasta entonces había estado en la reserva. Tropas frescas y sin cansancio entraron en acción, y desde aquel momento vimos que las horribles filas de franceses se mantuvieron inactivas aunque firmes. Poco después las vimos replegarse sin dejar de hacer fuego muy vivo. A pesar de esto, los ingleses no se lanzaban sobre ellos. Corrió algún tiempo más, y entonces observamos que las tropas que ocupaban lo alto del cerro lo abandonaban lentamente, resguardadas por el frente que seguía haciendo fuego. No sé si dieron órdenes para ello. Lo que sé es que súbitamente los regimientos ingleses, que en distintos puntos ocupaban la pendiente, avanzaron hacia arriba con calma, sin precipitación. La cumbre del grande Arapil era una extensión irregular y vasta, compuesta de otros pequeños cerros y vallecitos. Inmenso número de soldados cabían en ella, pero venía la noche, el centro del ejército enemigo estaba derrotado, su izquierda hacia el Tormes también, de modo que les era imposible defender la disputada altura. Francia empezaba a retirarse y la batalla estaba ganada. Sin embargo, no era fácil acuchillar, como algunos hubieran querido, a los franceses que aún ocupaban varias alturas,
porque se defendían con aliento y sabían cubrir la retirada. Por nuestro lado fue donde más daño se les hizo. Mucho se trabajó para romper sus filas, para quebrantar y deshacer aquella muralla que protegía la huida de los demás hacia el bosque, pero al principio no fue fácil. El espectáculo de las considerables fuerzas que se retiraban casi ilesas y tranquilamente nos impulsó a cargar con más brío sobre ellas, y al cabo tanto se golpeó y machacó en la infortunada línea francesa que la vimos agrietarse, romperse, desmenuzarse, y en sus innúmeros claros penetraron el puño y la garra del vencedor para no dejar nada con vida. Terrible hora aquella en que un ejército vencido tiene que organizar su fuga ante la amenazadora e implacable saña del vencedor, que si huye le destroza y si se queda le destroza también. Caía la tarde, iba oscureciéndose lentamente el paisaje. Los desparramados grupos del ejército enemigo, rayas fugaces que serpenteaban en el suelo a lo lejos, se desvanecían absorbidos por la tierra y los bosques entre la triste música de los roncos tambores. Estos y la algazara cercana y el ruido del cañón, que aún cantaba las últimas lúgubres estrofas del poema, producían un estrépito loco que desvanecía el cerebro. No era posible escuchar ni la voz del amigo gritando en nuestro oído. Había llegado el momento en que todo lo dicen las facciones y los gestos, y era inútil dar órdenes, porque no se entendían. El soldado veía llegada la ocasión de las proezas individuales, para lo cual no necesitaba de los jefes, y todo estaba ya reducido a ver quién mataba más enemigos en fuga, quién cogía más prisioneros, quién podía echar la zarpa a un general, quién lograba poner la mano en una de aquellas veneradas águilas que se habían pavoneado orgullosas por toda Europa, desde Berlín hasta Lisboa. El rugido que atronó los espacios cuando el vencedor, lleno de ira y sediento de venganza, se precipitó sobre el vencido para ahogarle, no es susceptible de descripción. Quien no ha oído retumbar el rayo en el seno de las tempestades de los hombres, ignorará siempre lo que son tales escenas. Ciegos y locos, sin ver el peligro ni la muerte, sin oír más que el zumbar del torbellino, nos arrojábamos dentro de aquel volcán de rabia. Nos confundíamos con ellos, unos eran desarmados, otros tendían a sus pies el atrevido que les quería coger prisioneros. Cuál moría matando, cuál se dejaba atrapar estoicamente. Muchos ingleses eran sacrificados en el último pataleo de la bestia herida y desesperada. Se acuchillaban sin piedad. Miles de manos repartían la muerte en todas direcciones, y vencidos y vencedores caían juntos, revueltos y enlazados, confundiendo la abrasada sangre. No hay en la historia odio comparable al de ingleses y franceses en aquella época. Güelfos y gibelinos, cartagineses y romanos, árabes y españoles se perdonaban alguna vez, pero Inglaterra y Francia en tiempo del imperio se aborrecían como satanes. La envidia simultánea de estos dos pueblos, de los cuales uno dominaba los mares del globo y otro las tierras, estallaba en los campos de batalla de un modo horrible. Desde Talavera a Waterloo, los duelos de estos dos rivales tendieron en tierra 1.000.000 de cuerpos. En los Arapiles, una de sus más encarnizadas reyertas, llegaron ambos al colmo de la ferocidad. Para coger prisioneros se destrozaba todo lo que se podía en la vida del enemigo. Con unos cuantos portugueses e ingleses me interné tal vez más de lo conveniente en el seno de la desconcertada y fugitiva infantería enemiga. Por todos lados presenciaba luchas insanas y oía los vocablos más insultantes de aquellas dos lenguas que peleaban con sus injurias como los hombres con las armas. El torbellino, la espiral, me llevaba consigo, ignorante yo de lo que hacía. El alma no conservaba más conocimiento de sí misma que un anhelo vivísimo de matar algo. En aquella confusión de gritos, de brazos alzados, de semblantes infernales, de ojos desfigurados por la pasión, vi un águila dorada puesta en la punta de un palo donde se enrollaba inmundo trapo, una arpillera sin color, cual si con ella se hubieran fregado todos los platos de la mesa de todos los reyes europeos. Devoré con los ojos aquel harapo, que en una de las oscilaciones de la turba fue desplegado por el viento y mostró una N que había sido de oro y se dibujaba sobre 3 fajas cuyo matiz era un pastel de tierra, de sangre, de lodo y de polvo. Todo el ejército de Bonaparte se había limpiado el sudor de 1000 combates con aquel pañuelo agujereado que ya no tenía forma ni color. Yo vi aquel glorioso signo de guerra a una distancia como de 5 varas. Yo no sé lo que pasó, yo no sé si la bandera vino hasta mí o si yo corrí hacia la bandera.
Si creyese en milagros, creería que mi brazo derecho se alargó 5 varas, porque sin saber cómo, yo agarré el palo de la bandera y lo así tan fuertemente que mi mano se pegó a él y lo sacudió y quiso arrancarlo de donde estaba. Tales momentos no caben dentro de la apreciación de los sentidos. Yo me vi rodeado de gente. Caían, rodaban, unos muriendo, otros defendiéndose. Hice esfuerzos para arrancar el asta y una voz gritó en francés: «¡Tómala!». En el mismo segundo una pistola se disparó sobre mí. Una bayoneta penetró en mi carne. No supe por dónde, pero sí que penetró. Ante mí había una figura lívida, un rostro cubierto de sangre, unos ojos que despedían fuego, unas garras que hacían presa en el asta de la bandera y una boca contraída que parecía iba a comerse águila, trapo y asta, y a comerme también a mí. Decir cuánto odié a aquel monstruo me es imposible. Nos miramos un rato y luego forcejeamos. Él cayó de rodillas. Una de sus piernas no era pierna, sino un pedazo de carne. Pugné por arrancar de sus manos la insignia. Alguien vino en auxilio mío y alguien le ayudó a él. Me hirieron de nuevo, me encendí en ira más salvaje aún y estreché a la bestia apretándola contra el suelo con mis rodillas. Con ambas manos agarraba ambas cosas, el palo de la bandera y la espada. Pero esto no podía durar así, y mi mano derecha se quedó solo con la espada. Creí perder la bandera, pero el acero empujado por mí se hundía cada vez más en una blandura inexplicable, y un hilo de sangre vino derecho a mi rostro como una aguja. La bandera quedó en mi poder, pero de aquel cuerpo que se revolvía bajo el mío surgieron al modo de antenas, garras o no sé qué tentáculo rabioso y pegajoso, y una boca se precipitó sobre mí clavando sus agudos dientes en mi brazo con tanta fuerza que lancé un grito de dolor. Caí abrazado y constreñido con aquel dragón, pues dragón me parecía. Me sentí apretado por él, y rodamos por no sé qué declives de tierra entre 1000 cuerpos, los unos muertos e inertes, los otros vivos y que corrían. Yo no vi más, solo sentí que en aquel rodar veloz llevaba el águila fuertemente cogida entre mis brazos. La boca terrible del monstruo apretaba cada vez más mi brazo y me llevaba consigo, los dos envueltos, confundidos, el uno sobre el otro y contra el otro, bajo 1000 patas que nos pisaban, entre la tierra que nos cegaba los ojos, entre una oscuridad tenebrosa, entre un zumbido tan grande como si todo el mundo fuese un solo abejón, sin conciencia de lo que era arriba y abajo, con todos los síntomas confusos y vagos de haberme convertido en constelación. Era como una criatura circunvoladora en la cual todos los miembros, todas las entrañas, toda la carne y sangre y nervios dieron vueltas infinitas y vertiginosas alrededor del ardiente cerebro. Yo no sé cuánto tiempo estuve rodando, debió de ser poco, pero a mí me pareció algo al modo de siglos. Yo no sé cuándo paré, lo que sé es que el monstruo no dejaba de formar conmigo una sola persona, ni su feroz boca de morderme. Por último, no se contentaba con comerme el brazo, sino que al parecer hundía su envenenado diente en mi corazón. Lo que también sé es que el águila seguía sobre mi pecho, yo la sentía el asta cual si la tuviera clavada en mis entrañas. Mi pensamiento se hacía cargo de todo con extravío y delirio, porque él mismo era una luz ardiente que caía no sé de dónde, y en la inapreciable velocidad de su carrera describía una raya de fuego, una línea sin fin que... tampoco sé a dónde iba. Tormento mayor no lo experimenté jamás. Este se acabó cuando perdí toda noción de existencia. La batalla de los Arapiles concluyó, al menos para mí. Fin del capítulo 36. Capítulo 37 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dejadme descansar un instante y luego contestaré a las preguntas que se me dirigen. Yo no recobré el sentido en un momento, sino que fui entrando poco a poco en la misteriosa claridad del conocer. Fui renaciendo poco a poco con percepciones vagas, fui recobrando el uso de algunos sentidos, y había dentro de mí una especie de aurora, pero muy lenta, sumamente lenta y penosa. Me dolía la nueva vida, me mortificaba como mortifica al ciego la luz que en mucho tiempo no ha visto. Pero todo era turbación. Veía algunos objetos y no sabía lo que eran. Oía voces y tampoco sabía lo que eran.
parecía haber perdido completamente la memoria. Yo estaba en un sitio, porque indudablemente era un sitio del globo terráqueo. Yo veía en torno a mí formas, pero no sabía que las paredes fueran paredes, ni que el techo fuese techo. Oía los lamentos, pero desconocía aquellas vibraciones quejumbrosas que lastimaban mi oído. Delante, muy cerca, frente por frente a mí, vi una cara. Al verla, mi espíritu hizo un esfuerzo para apreciar la forma visible, pero no pudo. Yo no sabía qué cara era aquella. Lo ignoraba como se ignora lo que piensa otro. Pero la cara tenía dos ojos hermosísimos que me miraban amorosamente. Todo esto se determinaba en mí por sentimiento, porque, entender, no entendía nada. Así es que por sentimiento adiviné en la persona que tenía delante una como tendencia compasiva y tierna y cariñosa hacia mí. Pero lo más extraño es que aquel cariño, que pendía sobre mí y me protegía como un ángel de la guarda, tenía también voz, y la voz vibró en los espacios, agitando todas las partículas del aire, y con las partículas del aire todos los átomos de mi ser, desde el centro del corazón hasta la punta del cabello. Oí la voz que decía: estáis vivo, y estaréis también sano. El hermoso semblante se puso tan alegre que yo también me alegré. ¿Me conocéis?, dijo la voz. No debí de contestar nada porque la voz repitió la pregunta. Mi sensibilidad era tan grande que cada palabra, cual hoja acerada, me atravesaba el pecho. El dolor, la debilidad, me vencieron de nuevo, sin duda porque había hecho esfuerzos de atención superiores a mi estado y recaí en el desvanecimiento. Cerrando los ojos, dejé de oír la voz. Entonces experimenté una molestia material. Un objeto extraño rozaba mi frente cayéndome sobre los ojos. Como si el ángel protector lo adivinara, al punto noté que me quitaban aquel estorbo. Era el cabello en desorden que me caía sobre la frente y las cejas. Sentí una tibia suavidad cariñosa que debía de ser una mano, la cual desembarazó mi frente del contacto enojoso. Poco después, continuaba con los ojos cerrados, me pareció que por encima de mi cabeza revoloteaba una mariposa, y que después de trazar varias curvas y giros en señal de indecisión, se posaba sobre mi frente. Sentí sus dos alas abatidas sobre mi piel, pero las alas eran calientes, pesadas y carnosas. Estuvieron largo rato impresas en mí, y luego se levantaron produciendo cierto rumor, un suave estallido que me hizo abrir los ojos. Si rápidamente los abrí, más rápidamente huyó el alado insecto, pero la misma cara de antes estaba tan cerca de la mía, tan cerca, que su calor me molestaba un poco. Había en ella cierto rubor. Al verla, mi espíritu hizo un esfuerzo, un gran esfuerzo, y se dijo: ¿qué rostro es este? Creo que conozco este rostro. Pero no habiendo resuelto el problema, se resignó a la ignorancia. La voz sonó entonces de nuevo, diciendo con acento patético: vivid, vivid, por Dios. ¿Me conocéis? ¿Qué tal os sentís? No tenéis heridas graves, habéis contraído un ataque cerebral, pero la fiebre ha cedido. Viviréis, viviréis sin remedio, porque yo lo quiero. Si la voluntad humana no resucitara a los muertos, ¿de qué serviría? En el fondo, allá en el fondo de mi ser, no sé qué facultad, saliendo entumecida de profundo sopor, emitió misteriosas voces de asentimiento. ¿No me veis?, continuó ella. Repito que no sabía quién era. ¿Por qué no me habláis? ¿Estáis enfadado conmigo? Imposible, porque no os he ofendido. Si no os vi, si no os hablé con más frecuencia en los últimos días, fue porque no me lo permitían. Ha faltado poco para que me enviasen a mi país dentro de una jaula. Pero no me pueden impedir que cuide a los heridos, y estoy aquí velando por vos. Cuánto he penado esperando a que abrieseis los ojos. Sentí mi mano estrechada con fuerza. El rostro se apartó de mí. ¿Tenéis sed?, dijo la voz. Quise contestar con la lengua, pero el don de la palabra me era negado todavía. De algún modo, empero, me expliqué afirmativamente, porque el ángel tutelar aplicó una taza a mis labios. Aquello me produjo un bienestar inmenso. Cuando bebía apareció otra figura delante de mí. Tampoco sabía precisamente quién era, pero dentro, muy dentro de mí, bullía inquieta una chispa de memoria, esforzándose en explicarme con su indeciso resplandor el enigma de aquel otro ser flaco, escuálido, huesoso, triste, de cuyo esqueleto pendía negro traje talar semejante a una mortaja. Cruzando sus manos, me miró con lástima profunda. La mujer dijo entonces:
hermano, podéis retiraros a cuidar de los otros heridos y enfermos. Yo le velaré esta noche. De dentro de aquella funda negra que envolvía los huesos vivos de un hombre salió otra voz que dijo: «Pobre señor don Gabriel de Araceli, ¿en qué estado tan lastimoso se halla?» Al oír esto, mi espíritu experimentó un gran alborozo. Se regocijó, se conmovió todo, como debió de conmoverse el de Colón al descubrir el nuevo mundo. Gozándose en su gran conquista, pensó mi espíritu así: «¿Con que yo me llamo Gabriel Araceli? Luego yo soy uno que se halló en la batalla de Trafalgar y en el 2 de mayo. Luego yo soy aquel que...». Este esfuerzo, el mayor de los que hasta entonces había hecho, me postró de nuevo. Sentíme aletargado. Se extinguía la claridad. Venía la noche. Luz rojiza, procedente de triste farol, iluminaba aquel hueco donde yo estaba. El hombre había desaparecido y solo quedó la hermosa mujer. Por largo rato me estuvo mirando sin decirme cosa alguna. Su imagen muda, triste y fija delante de mí, cual si estuviese pintada en un lienzo, fue borrándose y desvaneciéndose a medida que yo me sumergía de nuevo en aquella noche oscura de mi alma, de cuyo seno sin fondo poco antes saliera. Dormí no sé cuánto tiempo, y al volver en mi acuerdo había ganado poco en la claridad de mis facultades. El estupor seguía, aunque no tan denso. El deshielo iba muy despacio. Mi protectora angelical no se había apartado de mí, y después de darme de beber una sustancia que me causara gran alivio y reanimación, acomodó mi cabeza en la almohada y me dijo: «¿Os sentís mejor?» Un soplo corrió de mi cerebro a mis labios que articularon: «Sí». «Ya se conoce», añadió la voz. «Vuestra cara es otra. Creo que va desapareciendo la fiebre». Contesté segunda vez que sí. En la estupidez que me dominaba no sabía decir otra cosa, y me deleitaba en usar constantemente el único tesoro adquirido hasta entonces en los inmensos dominios de la palabra. El sí es vocabulario completo de los idiotas. Para contestar a todo que sí, para dar sentimiento a cuanto existe, no es necesario raciocinio ni comparación, ni juicio siquiera. Otro ha hecho antes el trabajo. En cambio, para decir no, es preciso oponer un razonamiento nuevo al de aquel que pregunta, y esto exige cierto grado de inteligencia. Como yo me encontraba en los albores del raciocinio, contestar negativamente habría sido un portento de genio, de precocidad, de inspiración. «Esta noche habéis dormido muy tranquilo», dijo la voz de mi enfermera. «Pronto estaréis bien. Dadme vuestras manos, que están algo frías. Os las calentaré». Cuando lo hacía, un rayo pasó por mi mente, pero tan débil, tan rápido, que no era todavía certeza, sino un presentimiento, una esperanza de conocer, un aviso precursor. En mi cerebro se desembrollaba la madeja, pero tan despacio, tan despacio. «Me debéis la vida», continuó la voz perteneciente a la persona cuyas manos apretaban y calentaban las mías. «Me debéis la vida». La madeja de mi cerebro agitó sus hilos. Tal esfuerzo hacía por desenredarlos que estuvo a punto de romperlos. «En vuestro delirio», prosiguió, «se os han escapado palabras muy lisonjeras para mí. El alma, cuando se ve libre del imperio de la razón, se presenta desnuda y sin mordaza, enseña todas sus bellezas y dice todo lo que sabe. Así, la vuestra no me ha ocultado nada. ¿Por qué me miráis con esos ojos fijos, negros y tristes como noches? Si con ellos me suplicáis que lo diga, lo diré, aunque atropelle la ley de las conciencias. Sabed que os amo». La madeja entonces tiró tan fuertemente de sus hilos que se iba a romper, se rompía sin remedio. «No necesitaría decíroslo porque ya lo sabéis», continuó después de larga pausa. «Lo que no sabéis es que os amaba antes de conoceros. Yo tenía una hermana gemela más hermosa y más pura que los ángeles. Apuesto a que no sabéis nada de esto. Pues bien, un libertino la engañó, la sedujo, la robó a Dios y a su familia, y mi pobrecita, mi adorada, mi idolatrada Lilian, tuvo un momento de desesperación y se dio a sí propia la muerte. El mayor de mis hermanos persiguió al malvado, autor de nuestra vergüenza. Ambos fueron una noche a orillas del mar, se batieron, y mi pobre Carlos cayó para no levantarse más. Poco después mi madre, trastornada por el dolor, se fue desprendiendo de la tierra y en una mañana del mes de mayo nos dijo adiós y huyó al cielo. Seguramente nada sabíais de esto. Continuaba siendo idiota y contesté que sí. Después de estos acontecimientos, sobre la haz de la tierra existía un hombre más aborrecido que Satanás.
Para mí su solo nombre era una execración. Le odiaba de tal modo que si le viera arrepentido y caminando al cielo, mis labios no hubieran pronunciado para él una palabra de perdón. Figurándomelo cadáver, le pisoteaba. La madeja daba unas vueltas, unos giros, y hacía tales enredos y